porque tenemos una historia en común de muchos años. Bienvenido a nuestro programa A las 9 con usted. Amigos nuestros, muy buenos días. Bienvenidos a su programa A las 9 con usted. Me da mucho gusto recibirlos nuevamente en su espacio para conversar, esta conversación mañanera de encuentro, de recordar obras importantes, como es el caso de la obra de Cervantes. Estamos recordando un aniversario de Cervantes y de Shakespeare. Días pasados hablamos con Suni Montoya sobre las alegres comadres de Windsor. Ahora tendremos un abordaje diferente en relación con Cervantes de todo lo que hemos visto anteriormente. Ya está con nosotros, ya nos acompaña hoy nuestro compañero Eduardo Arámbula, director de Ars Antiqua, que ya está por aquí muy emocionado y muy entusiasmado con el tema que hoy tiene que ver con la cocina, ¿sabía usted? En Cervantes. Así que le doy la bienvenida también a Eduardo Arámbula. ¿Cómo estás, Eduardo? Buenos días. Buenos días, Yolanda. Pues muy contento de estar aquí nuevamente en el programa para compartir este tema con el público. Así que en Cervantes hay aspectos muy puntuales que tienen que ver con las dietas que se usaban entonces. Sí, así es. Mira, en la ocasión pasada, en el programa del mes pasado, hablamos sobre todo sobre música, sobre la música que menciona Cervantes en su obra y que, como tú me hiciste el comentario en aquella ocasión, música que se puede encontrar ahora en otros documentos y que podemos escuchar, ¿no? Entonces, bueno, ahora quiero dar prioridad al tema de la comida que conocía Cervantes, que comía Cervantes y que era la comida cotidiana en el siglo de oro español. Uh-huh. Magnífico. Bueno, entonces estaremos recordando, tomando de aquí y allá algunos puntos, algunos pasajes que nos hablen de lo que se acostumbraba a comer entonces, que no siempre es tan diferente de lo que creemos de lo de nosotros, ¿eh? Habría que ver a qué equivalen los platillos que menciona el Quijote. Pero bueno, este es el tema de nuestro programa. Si usted no ha desayunado, pues le abrirá el apetito en nuestras conversaciones de hoy, que sí. ¿No, Eduardo? Esperemos que sí. Pues mira, bueno, el tema es amplísimo y bueno, no tenemos el tiempo en el programa, pero una breve introducción de la experiencia gastronómica de Cervantes. Cervantes fue una persona de altísima sensibilidad para quien hasta los detalles más pequeños de la vida cotidiana no pasaban inadvertidos, ¿no? Cervantes, por situaciones familiares o por fortuitas circunstancias del destino, vivió en numerosas localidades españolas. Y luego de joven viajó por Portugal, por Italia y por el norte de África. Todo esto le permitió conocer muy diversas cocinas, incluso la del ámbito de la milicia, y luego, sin duda, quizá no muy disfrutable, pero sin duda novedosa comida durante su tiempo de cautiverio en Argel, ¿cierto? Imagínate lo que Cervantes pudo conocer, por ejemplo, de las comidas tradicionales de Alcalá de Henares, o sea, todos estos lugares donde vivió: Alcalá de Henares, Cuenca, Cabra, Córdoba, Toledo, Sevilla, Valladolid, Guadalajara, Esquivias y Madrid. Y después en las ciudades italianas que visitó de Milán, Florencia, Génova, Parma, Venecia, Ferrara, Roma, Nápoles, además de la Lombardía, Cerdeña y Sicilia. En Italia, Cervantes descubrió las pastas y se dice que probablemente hizo su favorita los macarrones, ya que los menciona y ensalza en el licenciado Vidriera. Y luego en el Quijote recuerda la delicia de la ternera de Sorrento. En fin, toda esta experiencia de vida le brinda a Cervantes una cultura gastronómica
muy vasta que refleja con sumo detalle en su obra. Al igual que lo que sucede con el tema de la música, lo mencionamos en el programa pasado, las referencias gastronómicas de Cervantes en su obra literaria son sobre todo, principalmente, sobre la comida del pueblo. Lo que comían los arrieros, cabreros, venteros, peregrinos, fregonas, prostitutas, pícaros, jaques, moriscos y judíos, ¿sí? Comida que, aunque no tuviera la opulencia y sofisticación de los platillos de la aristocracia y la nobleza, no carecen de los atributos necesarios para hacernos agua a la boca y chuparse los dedos, ¿no? Cervantes es muy preciso en sus citas gastronómicas, si bien, aunque el tema de la cocina no sea el punto medular de su obra, pone muchísima atención en los platos y en los ingredientes de las comidas que menciona. Vemos en sus citas que lo que se come en tal o cual escena corresponde inequívocamente al estatus de los personajes protagonistas de la misma, e incluso a la localidad o al ámbito geográfico en el que se desarrolla. Esta precisión de un personaje como Cervantes, bueno, nos da la posibilidad de tener una visión precisa y deliciosa de la vida cotidiana, de lo que se comía en la España de los días de Cervantes. Esto es interesantísimo. Una aportación más que sin duda habrá sido ya muy analizada. Usos y costumbres de su época en el Quijote. Así es, en el Quijote y en prácticamente toda su obra. Sí. Una de las últimas referencias que encontré habla de una bebida de origen turco que se llama levení. Y el hecho simplemente de que mencione el nombre exacto de la bebida te habla de esa sensibilidad y de esa atención en el detalle de Cervantes para referirse a algo. Y además, si él conocía el nombre, seguramente lo habría probado, ¿no? Sin duda, sin duda. Bien, preparé sobre todo para el programa y por la limitante del tiempo, hablar sobre todo del segundo párrafo del Quijote. Después de aquel primer párrafo que todo mundo creo que no sabemos, aunque no lo hayamos leído, en un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme, bla, 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 al llegar al primer punto, el párrafo que sigue, Cervantes aborda el tema de la comida porque nos habla de lo que comía durante la semana don Alonso Quijana. ¿Y cuánto invertía? Antes de convertirse en el caballero de la triste figura, ¿sí? Es un párrafo muy breve, nos menciona ahí los platos que come durante la semana, pero hay un detalle muy interesante que por eso decidí abordar este parrafito en particular. Para los lectores actuales, para mí, para ti quizá, no sé, leer ese párrafo, vemos los nombres de ciertos platos, qué día los comía, en fin, pero quizá no nos dicen nada más. Pero Cervantes escribe para el lector de su época, sí, para el lector del siglo de oro. Entonces, con estas pocas palabras que ahorita vamos a escudriñar, Cervantes le está dando una información extra al lector de su época sobre las características del personaje, sobre su estatus. Eso es muy interesante. Entonces, el tema ya nada más de ese parrafito pequeño da para mucho tiempo, ¿no? Y te decía también que nos va a decir aproximadamente cuánto de su hacienda, con lo que él contaba, invertía en comida. Exactamente. Eso es interesante también. Pero vamos a ir en un momento, si quieres claro, leer ese párrafo y vamos luego al corte y ya lo comentaremos. De acuerdo. Pero vamos a la letra y dice así. De acuerdo. El párrafo dice: una olla de algo más vaca que carnero, salpicón las más noches, duelos y quebrantos los sábados, lentejas los viernes, algún palomino de añadidura los domingos, consumían las 3 partes de su hacienda.
¿Qué les parece? Me encanta la precisión, bien dices, es puntual. Duelos y quebrantos. Además, qué bellos nombres de los platillos. Los nombres son una maravilla de lo que yo he investigado. Sí. Nombres como duelos y quebrantos, suplicaciones. ¿Suplicaciones hay un platillo? Suspiros. Sí, suspiros lo leí. Suplicaciones no recuerdo. Suplicaciones en el Quijote, cuando Sancho Panza es gobernador. Es cierto, es cierto. Su médico oficial le dice que se puede comer 100 de cañutillos de suplicaciones con tajadillas de carne de membrillo. Vamos a ir al corte y regresamos en un momento para seguir paladeando entre los textos de Cervantes, la gastronomía. Volvemos. A las 9 con usted. Regresamos. Espero que esté usted disfrutando de este programa, de esa música maravillosa, esta jácara que acabamos de escuchar. Me platicaba Eduardo que el instrumento favorito de Cervantes, a partir de sus textos y lo que él comentaba, era la guitarra. Y mira que ahora hemos escuchado la guitarra con las castañuelas, bellísimo, Eduardo. Así es. Y si gustas, bueno, vamos directo al tema porque hay mucho de dónde Adelante. rascarle a ese segundo fragmento del Quijote. ¿Te parece si lo recordamos? De acuerdo. Una olla de algo más vaca que carnero, salpicón las más noches, duelos y quebrantos los sábados, lentejas los viernes, algún palomino de añadidura los domingos, consumían las 3 partes de su hacienda. Vamos ahora a desentrañar y a conocer un poquito más en detalle qué significan estas palabras: palomino, duelos y quebrantos, salpicón. Bueno, el salpicón más o menos lo conocemos aquí en Jalisco. En fin, vamos a ver qué nos platica Eduardo. Sí, y sobre todo escudriñar esta información adicional que Cervantes le da al lector de su tiempo, que podía entender otras cosas ahí que para nosotros, vamos, porque no están en nuestra cotidianidad, etcétera, desconocemos. Este párrafo decía, para un lector del siglo de oro, le daba mucha más información sobre don Alonso Quijana. En este párrafo en donde Cervantes nos dice lo que comía durante la semana. Inicia con una olla de algo más vaca que carnero. En la época de Cervantes, la carne de res era la menos apreciada. Era considerada muchísimo más inferior en relación al carnero. Las reses se sacrificaban para su consumo solamente cuando el animal era viejo, cuando estaba a punto de morir. Jamás se sacrificaban reses jóvenes. En cambio, el carnero, el puerco, la oveja, incluso el puerco, eran carnes mucho más apreciadas, sí, para los cristianos viejos. Ya. ¿Sí? Bien, entonces, una olla que contenía algo más vaca que carnero, era del pueblo. le decía al lector de la época que se trata de una persona de bajos recursos económicos. Entonces, simplemente al decir una olla de algo más vaca que carnero, Cervantes ya le está diciendo a su lector que es un personaje, es un hidalgo venido a menos. El segundo plato dice, salpicón las más noches. En el siglo de oro ningún comestible se podía desperdiciar. Las carnes de las ollas que sobraban del mediodía se preparaban como un fiambre para un consumo nocturno.
Y entonces el salpicón era un plato que podía comer la gente de condición media o gente pobre, y de esta manera se aprovechaban esas carnes. Un poco las sobras del mediodía. Las sobras. Nuevamente, alguien que no tiene posibilidades mayores tiene que recurrir a reciclar su comida, ¿no? El salpicón, similar a lo que nosotros conocemos Muy como similar, salpicón. quizá algún detallito diferente. Básicamente que nuestro salpicón mexicano es, hasta donde yo sé, siempre con carne deshebrada. Sí. En el caso del salpicón español de la época de Cervantes, la carne se picaba. Ya. Había sido cocida en la olla antes y ahora se picaba, se mezclaba con cebolla picada, se adornaba con aros de cebolla y se aliñaba con aceite de oliva y vinagre, sal y pimienta. Muy Eso bien. así en términos generales. Bien. Luego dice, duelos y quebrantos los sábados. Los duelos y quebrantos es un plato, es una simple fritada de huevos con torreznos, es decir, con unas carnes fritas. Es un plato de agasajo, sí, pero de pastores y campesinos. O sea, nuevamente, gente de baja condición. Sí, muy usual, incluso en la actualidad, hay que decirlo. Sí. Claro, si tú pides, no sé, en Madrid, llegas, un desayuno, unos huevos, te van a servir esos huevos con jamón serrano Claro, abundante. claro. O sea, son verdaderos agasajos, Claro, lo dices bien. pero déjame decirte algo, y no lo digo yo, lo he leído por Sí. varios investigadores Sí. en cocina, en la obra de Cervantes, que debemos a Cervantes, por la cita en este segundo párrafo del Quijote, el rescate del plato conocido como duelos y quebrantos. Es posiblemente la primera cita impresa de este platillo. nombre popular Ujú. y sin duda la más ilustre. Entonces, don Alonso Quijana, los sábados come duelos y quebrantos. ¿Pero por qué? Era lo normal que los pastores que cuidaban el ganado de las haciendas, los sábados regresaban a la hacienda y si algún animal había muerto durante Claro. la semana de pastoreo, estaban obligados ellos a llevar la carne de ese animal muerto a la hacienda para demostrarle al patrón que había muerto, ¿no? Sí. En estos días de ayuno, solamente podías comerte, la iglesia te permitía comerte la carne de los animales muertos por algún accidente durante la semana. Pero al patrón, obviamente, el que se muriera un animal le provocaba profundos ¿Recelo? duelos Ah, y sin claro. duda un quebranto económico. Ya. Esa es una de las varias teorías que hay sobre el nombre de duelos y quebrantos. Hay Sí. otras relacionadas con los moriscos o los judíos conversos, en fin, pero sobre todo era el duelo que le podía producir al patrón el haber perdido a un animal y el quebranto económico. ¿Qué eran los duelos y quebrantos? Pues era estos huevos revueltos que llevaban básicamente chorizo, Ujú. jamón serrano, tocino y sesos de cordero con ajo, sal, pimienta, aceite de oliva y es una delicia. A punto, esto no estaba en mi guión para el programa, se preparan, los huevos deben quedar cuajados pero tiernos. Ese es el punto que le da la delicia especial a los duelos y quebrantos. En revoltillo, por supuesto. Sí, Ujú. y se preparan, deben prepararse en una cazuela de barro y moverse con cuchara de madera para que el huevo que infla no se baje. Bien. Con un utensilio metálico se baja. Esos eran los duelos y quebrantos de los sábados. A ver, ¿qué más lleva? ¿Qué más lleva? Quedamos en que el huevo en revoltillo con cuchara de palo y en una olla de barro. Pero luego lleva también Lleva jamón chorizo, serrano, chorizo, ahí Jamón mismo, serrano, sí, claro, jamón serrano y tocino. y tocino. Si quieres puedes evitar los sesos de cordero si no te gustan. Que hay un proceso un poquito larguito Sí. para prepararlos. ¿Lo has preparado? Sí. Uy, uy, uy. Bueno, desde que probé por primera vez los duelos y quebrantos, con el detalle del condimento del ajo, estarás de acuerdo que en México
creo que salvo alguna excepción, nuestros huevos revueltos jamás llevan No, ajo. no llevan. No. Bueno, yo descubrí que es una delicia comer No me huevos digas. revueltos con un poco de ajo. Es Bueno, una yo lo que delicia. acostumbro eventualmente a hacer es en aceite de oliva freír unos cuantos trozos de ajo y luego retirarlos. Y ahí Ajá. freír el revoltillo. Bueno, los duelos y quebrantos llevan ajo picado Ah, vamos a intentar. que se fríe ahí. Y el sabor del ajo que le da a esta fritada de huevos. Sí. Bueno, el nombre es poéticamente Es maravilloso, hermoso. duelos y quebrantos, pero cuando te lo comes te lo aseguro que es lo que menos tienes ahora, los duelos y los quebrantos. Bueno, duelos y quebrantos. Vamos a preparar esta semana duelos y quebrantos. Bien, ¿Qué luego más dice dice? Cervantes, lentejas los viernes. Y las lentejas de los viernes las vamos a dejar para después del Ok. corte, Eduardo. Vamos. Me está indicando el Inge Trujillo, gracias, ingeniero. Nos está indicando que vamos a ir al segundo corte del programa. A mí ya me abrió apetito y eso que no desayuné. Hoy sí que salí corriendo. Entonces se puede usted imaginar, una tortilla española habría sido muy bueno Sí, para hoy. claro. Que hasta fría, ¿eh? Un pedazo Sí, claro, de tortilla claro. española rica. Bueno, vamos al corte y luego regresamos aquí con ustedes. Adelante, 3030 5386. A las 9 con usted. Regresamos. Qué delicia, delicia musical, delicia gastronómica, delicia en la palabra maravillosa y de qué manera Cervantes nos sigue haciendo disfrutar a través de las lecturas y los platillos que él menciona. Comentábamos, Eduardo y su servidora, que duelos y quebrantos, que este platillo en realidad se manejaban de 4 nombres diferentes el mismo platillo. Así que Eduardo nos diga cuáles eran estos nombres. Le van a encantar, mire, escuche. Sí, y quiero compartir sobre todo de dónde sale uno de ellos. Pero bueno, a ver. los 4 nombres con que se conocía esta fritada de huevos con torreznos eran duelos y quebrantos, que es el nombre más ilustre gracias a la cita de Cervantes. Duelos y quebrantos. El segundo nombre era empedrado. Y bueno, tiene que ver con que los torreznos, todos estos pedacitos de chorizo, de jamón serrano, de tocino, de sesos, con el huevo que tiene esta consistencia primero líquida, que al freírse se hace sólida, Sí, lo empareja todo, digamos, y queda sí, como un empedrado. cierto. ¿Cierto? Bien. Claro. Había otro nombre que podemos documentarnos en el Tesoro de la Lengua Castellana de Covarrubias de 1611. Es un nombre también, me parece maravilloso, la merced de Dios. Invito a los radioescuchas a que en internet pueden encontrar una copia facsimilar de El Tesoro de la Lengua Castellana y busquen los duelos y quebrantos o la merced de Dios para que se enteren ahí de qué se trata. Quiero abundar un poco más en el cuarto nombre. Un nombre que me sorprendió muchísimo después de saber de qué se trata duelos y quebrantos, que me encantó el nombre de duelos y quebrantos, pero este otro me sorprendió. Se le conocía también como chocolate de la Mancha. ¿Por qué chocolate? ¿Por qué chocolate? Porque, eso sí, ¿por qué chocolate? No he llegado a encontrar algún dato que me lleve a eso precisamente. Pero existe una mojiganga atribuida a Calderón de la Barca, se llama El Pésame de la Viuda, en donde se hace referencia a este platillo, en donde no nos queda duda que se trata de los duelos y quebrantos, y en donde se hace referencia a nuestra bebida mexicana y a la localidad más famosa donde se prepara, Oaxaca, en ¿El esta chocolate? mojiganga de Calderón de la Barca. Traigo el fragmento porque me parecía muy interesante compartirlo con el público. Bueno,
Se trata de que una mujer ha quedado viuda y va a visitarla una amiga para tratar de consolarla. Entonces el fragmento que les voy a leer es esta plática que hace referencia a este platillo, esta plática entre las dos amigas, la amiga que quiere consolar a la recién viuda, ¿no? Seleccioné este fragmento donde es la viuda, María Prado, la que inicia a hablar. Jesús 1000 veces, chocolate, una vianda tan primorosa, viudas habían de tomar. Le contesta la amiga, extraña estás, ¿por qué no? Porque bebida tan regalada que no quebranta el ayuno, a la viudedad quebranta. Y le dice la amiga, pues no te has de estar así todo el día, contesta la viuda. Qué porfiada estás. Anda, Isabelilla, le dice a su sirvienta, chocolate no me traigas ni por pienso, que es regalo y a mí no me hace falta. Unos huevos y torreznos haz, que para una cuitada, triste, mísera viuda, huevos y torreznos bastan, que son duelos y quebrantos. Y le contesta la sirvienta, a falta del de Oaxaca, así escrito con GU, a falta del de Oaxaca, no es malo ese, que al fin es chocolate de la Mancha. Ah, qué interesante. Esto es sumamente interesante en esta mojiganga atribuida a Calderón de la Barca, que utilizaban estas referencias de nombres que se manejaban cotidianamente. Ahora, me queda muy claro, Eduardo, que se refiere el nombre a lo que produce el platillo, tanto el chocolate como duelos y quebrantos. O sea, una estimulación para dejar a un lado la nostalgia y seguramente, o sea, el chocolate te estimula enormemente para iniciar el día. Claro. Entonces la viuda está triste, deprimida. Bueno, no hay chocolate de Oaxaca, pero hay duelos y quebrantos. Amor a sentirnos mal siempre, no quiere levantarse, ¿no? No quiere. Prefiere duelos y quebrantos por el nombre que lo está jugando. Pero el fragmento me parece a mí sumamente interesante. Mencionar los duelos y quebrantos, el que el chocolate, una bebida tan regalada, no quebranta el ayuno, pero quebranta a la viudedad. Sí. En fin. Y que quebranta la tristeza. A falta del de Oaxaca, está bien porque al fin es chocolate de la Mancha. Sí, ya el nombre no es por la imagen del platillo, sino por las consecuencias o la reacción a un platillo como este, que te estimula. La viudez es tristeza, pero la quebranta, duelos y quebrantos, o el chocolate, dependiendo. Eso es. Está clarísimo. Sensacional, ¿no? Sensacional. Bien, seguimos con el penúltimo plato, las lentejas los viernes, de lo que comía don Alonso Quijana. Lentejas los viernes. Repito lo que decía al inicio, para el lector del Siglo de Oro, aquí hay una información adicional. ¿Por qué los viernes? Porque los viernes en los territorios de Castilla-La Mancha era día obligado de ayuno. Como lo fue tanto tiempo para nosotros también. Siempre. Entonces, esto le dice, con estas simples 3 palabras, lentejas los viernes, Cervantes le está diciendo a su lector de su época que era un buen cristiano, que respetaba los preceptos de la iglesia. Qué maravilla. Por eso come lentejas los viernes. Respetaba la abstinencia. Ahora, si era día de ayuno, si era un buen cristiano, sin duda, entonces comería una de las versiones más austeras de las lentejas, que era un platillo que se llamaba lentejas viudas. O sea, ¿Por qué viudas? Compañía. Porque no tenían ningún otro acompañamiento cárnico. Lentejas viudas. Lentejas viudas. O sea, ni siquiera el platanito macho así rico. Todo esto hay que irlo conectando con libros de cocina de la época que son escasísimos, 3 o 4, porque alguno de ellos además es copia de otro, es una piratería de otro, para llegar a las recetas. Porque, como me decía un amigo el año pasado, me parece, hablábamos del tema y de pronto él me preguntó, oye, pero yo no recuerdo que Cervantes dé una receta, que escriba recetas. No, le dije, no, claro que no. Él habla de platillos, algunas veces de ingredientes. Ahora mi búsqueda ha sido ir a documentos de la época o a tradiciones para localizar los platos que él menciona
y localizar las recetas. Qué interesante Si realmente. don Alonso Quijana comía lentejas los viernes, tuvieron que haber sido las lentejas viudas, porque era un buen cristiano y no iba a comer carne los viernes. Y además era costosa la carne. Por Además otra era parte. costosa y estamos hablando de un personaje Sí. que se gastó su fortuna en libros. Sí, Sí. ciertamente. Bien, y finalmente dice, y algún palomino de añadidura los domingos. Es decir, un extra que aún estaba al alcance de don Alonso. En las grandes haciendas y casonas de la época se contaba con palomares para el consumo de la casa. Los domingos, como era el día del Señor, se podían comer carnes selectas, Ujú. entre ellas los palomos. Entonces, todavía don Alonso alcanzaba sus Algún posibilidades a comer algún palomino los domingos. Espero, a veces mi emoción, acepto que quizá pienso en toda la información que quiero dar y menciono solamente una parte, pero ojalá haya transmitido al público esta otra información que los lectores actuales no entendemos en este párrafo. Imagínate toda la información Qué oculta que está barbaridad. en todo Sí, el porque Quijote. Estamos hablando de 3, 4 líneas que ha citado como punto Nada de más partida. en el segundo párrafo En del el inicio segundo del párrafo Quijote. del inicio. Así que a mí me encantó esto del chocolate manchego. Me encantó. Sí, Y los nombres son bellísimos. Esto, Merced de Dios. la merced de Dios. La Merced de Dios. Básicamente, abrevio, dice Covarrubias en el Tesoro de la Lengua Castellana, a veces, porque ese es un diccionario muy interesante que no Sí. tiene la redacción de los actuales, dice, a veces llega un visitante no esperado a la casa Sí. y entonces nadie ha preparado algo más para el visitante. Entonces el dueño de la casa, preocupado, le dice a su mujer, ¿qué le vamos a dar? Todo esto lo dice tal cual Lo explica. la explicación. Y dice ella, no te preocupes, la merced de Dios proveerá. Ah, qué bonito. Y entonces se van a buscar y casi, pues, era prácticamente imposible que no existiera en ninguna casa huevos y por lo menos una loncha de jamón serrano. Amigos nuestros, estamos en vivo con Eduardo Arámbula. Si usted acaba de encender su radio, su aparato televisor, estamos disfrutando, créame, de todo este campo semántico que nos remite a los usos y costumbres de la época de don Alonso Quijana, de Cervantes, por supuesto, y que hoy Eduardo Arámbula nos acerca con tanta convocatoria, porque nos remite. Yo creo que después de este programa vamos a ir a preparar algo así parecido. Yo no sé si los radioescuchas se les despertó el apetito. Yo creo Tal que vez sí. están preparando su desayuno y por eso no nos llaman. Yo creo no que lo sí. sé, pero bueno, les estamos compartiendo con mucho No gusto. nos llaman porque tu servidora ha omitido dar el teléfono. Es el 30 30 53 86. Repito, 30 30 53 86. Si está disfrutando el programa, llámenos y háganoslo saber. ¿Me decías, ingeniero, vamos a ir a un corte en este momento? ¿Sí? Bueno, imágenes y vamos a corte. Adelante. 9 con usted. Regresamos. Bueno, estábamos conversando, Eduardo y esta servidora, de lo que es la dieta mediterránea deliciosa, y hemos hablado de todos estos platillos. Se habla con mucha frecuencia del jamón serrano, pero es que cuando hablas de jamón serrano, de queso, no puedes evitar que venga a tu mente las aceitunas. Y yo le preguntaba, ¿qué tan presentes están las aceitunas también
en este panorama que estamos contemplando, porque por supuesto que en la dieta española las aceitunas son cosa de todos los días y además de una diversidad y se preparan maravillosamente. ¿Qué me dices, Eduardo? Bueno, te comentaba que en estas lecturas investigando sobre la comida de la época, también me fue sorprendiendo mucho las costumbres en el comer, las costumbres a la mesa y demás. Y bueno, hablábamos de las aceitunas y te decía, a diferencia de que nuestra costumbre actualmente es que las aceitunas van al inicio de una comida, es lo que te entretiene un poquito de picar antes de tus platos. Una en la entrada. época de Cervantes, las aceitunas se comían como postre. De hecho, había una frase que decía, llegar a las aceitunas, era llegar tarde a algún evento. Oh, Date prisa que llegaremos a las aceitunas. claro. Era llegar al postre. Y como postre se comían, bueno, en la época se llamaba aceitunas adobadas, que no entendamos lo que nosotros entendemos ahora por un adobo, una especie de mole, o sea, a base de chiles, sino que era un aliño con diferentes cosas, no las tengo de memoria todas, limón, canela, agua con sal, alcarabea, hojas de olivo, hojas de laurel, en fin, azúcar, y se dejaban por 2-3 días las aceitunas ahí para que tomaran el sabor de todo el aliño y se comían de postre. Una comida iniciaba, por ejemplo, cualquier comida iniciaba con naranjas. Las naranjas que nosotros, bueno, sobre todo las tomamos en jugo para nuestro desayuno, ¿no? O quizá tu naranjita en gajos, algún antojo en la tarde o algo. Pero iniciar una comida con naranja en la época de Cervantes tenía su razón. El cítrico te despierta el apetito. Claro. Entonces lo primero que se servían eran naranjas para morder, para chupar, y luego iban desfilando los platos. Sí, es que aquí hemos tomado costumbres muy diversas, pero así como la aceituna es al postre, también los quesos. Claro, en Francia, por ejemplo, los quesos son, tú al final llegas con tu charola de postres, ¿no? Tu tabla de madera con sus quesos diversos, ¿no? Así es. Es lo mismo de la aceituna. Y bueno, una serie de cosas, la costumbre de lavarse las manos antes de las comidas e incluso antes de cada plato. Después de que terminabas tu plato y antes de consumir el segundo, se volvían a lavar las manos, sobre todo porque se comía con las manos. Sí, sí. En fin, el tema es muy amplio, es un tema que he abordado en algunos de los cursos que he organizado por ahí, donde hablamos de música y de comida en la época de Cervantes y donde podemos degustar algunos de los platillos que ya tenemos llamadas del público. ¿Ves? Perfecto. Al solo darle el teléfono 3030-5386. Mire usted, la maestra Casillas dice, yo felicito un programa tan interesante. Siempre nos prepara muy buenos programas, pero hoy yo voy a tratar de preparar estas recetas que estaba escuchando. Saludos y felicidades a Eduardo. Susana Jiménez, estupendo el programa. Y saludos a Eduardo y a todo el equipo. El arquitecto Jorge Vargas dice, mañana mismo yo preparo estas recetas. No hablaba por buscar estas recetas. Eduardo, ¿qué pasó con tu grupo Ars Antiqua? Pregunta. Ahí estamos, quizá no tocamos mucho por aquí, pero ahí estamos. Bueno, y aprovechando el tema y aprovechando la llamada de esta persona, quizá podemos precisar, pero parece ser, un poco más adelante, pero parece ser que 21 de octubre, en el Colegio de Jalisco, te repito, quizá lo reconfirmamos un poco más adelante, pero el 21 de octubre en el Colegio de Jalisco vamos a tener un concierto con la música en la obra de Cervantes y dicen por ahí los organizadores que a lo mejor va a haber una degustación de platillos de la época. Magnífico. Entonces vamos a hacer un evento así redondito. Excelente. Silvia Partida, en mi casa dice, acostumbramos lentejas con piña. Cuando no hay, usamos plátano macho. Deliciosas. Y luego dice Eduardo, ¿qué condimentos usaban en esta época? De todo. Imagínense todas las especias que les llegaban de Medio Oriente y de Asia. Pimienta, azafrán, alcarabea, canela,
Sin duda, Y muy morisco, ¿eh? El muy carabea, por morisco. ejemplo, esta Y hay semillita. platillos como, por ejemplo, el mochí de berenjenas. Y ahorita Uy, se me qué está ocurriendo una rico. idea que te voy a compartir, a ver si estás de acuerdo, A ver. Yolanda. Pero el mochí de berenjenas, que lleva, perdón, no lo recuerdo de memoria todo, pero que lleva pimienta, azafrán, jengibre, sal, queso, Ajonjolí. o sea, muchos condimentos salados, Sí, se cocina, se hornea y luego se come bañado en miel. en miel, sí, es cierto. Y es un una poco delicia. lo que aquí conocemos en Jalisco, que también es herencia española, de las torrejas. Claro, ¿eh? claro. Más o menos. Hilda Díaz, saludos Eduardo. Saludos, están Señora disfrutando Hilda, el buenos programa días. Hilda. Nora Patricia Larios, yo escuchaba los conciertos. ¿Hay alguno en puerta? Te dicen de Ars Antigua, ya lo ha dicho. Pues con el tema Cervantes decía el 21 de octubre en el Colegio de Jalisco. Jorge Valencia Rentería nos dice, organicen del programa una sesión y un curso para preparar e invitar. Bueno, A ver, vamos Yolanda, hacer- dime si estoy muy, como dirían en la época, ido de la mente, no sé. Ya he preparado algunos de estos platos de este segundo párrafo del Quijote. De hecho, el único que me falta a mí, de experiencia personal, son los palominos. Ya. Pero los he preparado en diferentes momentos, solo uno de ellos. Sin embargo, he tenido la idea, así como que es algo que me pica, una curiosidad, de qué tal no sé cómo decirlo, una racha, Ajá. no sé si en días seguidos, de comer cada uno de los platos que comía don Alonso Quijana antes de convertirse en el Quijote. Qué Y maravilla. no sé si esto es descabellado. ¿Cómo verías tú si invitamos a los radioescuchas? No sé, si alguien está interesado, que nos llamaran, nos escriban algún correo electrónico o algo, quienes estuvieran interesados en preparar estos platillos. Nos podemos reunir a un día preparar. en mi casa, ¿Sí? les doy una información general, hablamos de los detalles y demás, y que entonces Y que quizá cada quien nos invite un día y otro día y otro día. uno o dos preparan la olla, otro prepara los duelos y quebrantos, otro el salpicón, las lentejas, y nos vemos en días diferentes para probar los platos del Me Quijote. parece fabuloso, yo estoy totalmente de acuerdo. Ahora, me parece un poco difícil en la misma semana todos los días, pero tal vez podemos pensar en los viernes o pensar en un día y tomar 8 semanas. Ese detalle, Ya lo eso lo veríamos. podemos detallar en una reunión. Vamos a pensarlo. ¿Te parece? Me Podemos encanta, a mí me invitar al encanta la público. idea, me encanta la idea. Y bueno, pues los que sean buenos cocineros, los que seamos buenos cocineros, y nótese la Sí, modestia. creo que por lo menos, nótese la no, pero modestia. muy bien, yo creo que por lo menos sí sería como Sí. un requisito Sí, indispensable. no es alguien que nunca cocine, No que se le va a ocurrir experimentar, cocinar. No. porque Claro. hay que tener conocimiento para eso. Exactamente. O sea, que se anoten personas que digan, yo soy buena para cocinar y no se trata de que conozcan ya la receta, pero sí que sepan cómo asimilarla y hacerla, ¿no? La receta. Así es. Bueno, ya lo maduraremos esta iniciativa, Eduardo. Me encanta Bueno. la idea. Jorge Valencia Rentería dice, estupendo también el programa. Muchas gracias. Bueno, pues estamos... No sé cómo andamos de tiempo, si hemos tenemos terminado. todavía... ¿Qué tenemos, ingeniero Trujillo? Todavía unos 8 minutos, 10 minutos. Adelante. 7 Bueno, minutos nos hablemos precisan. entonces de el primer plato que menciona Cervantes en este segundo párrafo, una olla de algo más vaca que carnero. Aprovecho entonces para compartir esto. Sin duda, ante un universo de platillos impresionantes de la época, sin duda hay uno que viene a representar el platillo más emblemático del siglo de oro, la olla podrida. La olla podrida. Es Ujú. el platillo más emblemático. Cervantes Gracias. en este párrafo simplemente dice una olla de algo más vaca que carnero, una olla. Y es que existían las dos versiones y que no hay que confundirlas. Una cosa era la simple olla y otra cosa era la olla podrida. Las ollas era el plato que podía comer la gente pobre. Es un equivalente de nuestro cocido. Es un cocido. Ujú. Pero una olla contendría, si tenías buena suerte, una carne, un tipo de carne, Ujú. a lo mejor un nabo, una cebolla, o sea, algunas Sí. verduras o legumbres que tenías y condimentado. Esa era una olla. Ajá. Pero una olla podrida podía contener
mil cosas. Perdón, tengo por aquí mis apuntes para no, Citar mal. olvidarlo. El término de podrida es una transformación, una deformación de poderida, es decir, poderosa. Ah, Llamada ya. poderosa por todos los ingredientes que tenía, porque obviamente el que preparaba una olla podrida tenía recursos económicos, entonces era poderoso. Que finalmente es la misma raíz, Y ciertamente. se dice que además requiere de tanto tiempo de cocimiento que era hacer como un símil. Pasaba tanto tiempo Sí. que la fruta se pudre, ¿sí? Entonces de ahí lo de olla podrida. Sí, el nombre a lo mejor no nos atrae en sí. No. A ver, espérame tantito, pero imagínate, según los gustos personales, según las localidades, según lo que podías contar, pero una olla podrida podía llevar res, carnero, Ave. puerco, faisanes, palominos, codornices. Yo Y- habría pensado, Eduardo, perdón, yo habría pensado, porque tú sabes que un faisán, por ejemplo, se solía colgar y dejar que se pudriera hasta que cayera y se desprendiera la cabeza sola. Y era una Sí. carne privilegiada. Entonces yo pensaría que ya este tipo de carne entraría en un cocido como este. Ok. Ahora, de todo esto que mencioné, no me refiero a una u otra o a dos de ellas, Todo sino junto. a todo, Sí. con todas las verduras y todas las legumbres que le podías poner. Entonces, esto hacía este plato llamado la olla podrida. Es lo que de pronto alcanza a ver a lo lejos Sancho Panza cuando es gobernador de su ínsula barataria. Aquel Sí. platonazo que veo allá vaando, sin duda es una de esas que llaman ollas podridas. Ollas podridas. Y mira que a don Sancho Panza, su médico le va a decir que no puede comer tanto, que debe de tener más cuidado, porque de otra forma Sí, se va a claro, lo enfermar. único que quería que comiera eran los cañutillos de suplicaciones. Canutillos Una de galleta suplicaciones. crocante, nada más. ¿Qué le parece? Cervantes menciona las ollas, decía al principio del programa, en el contexto y con los personajes adecuados. Sí, sí. A las simples ollas pertenecían también las ollas de enfermo, para los que estaban aquejando una enfermedad, en fin. Pero la olla podrida es, por ejemplo, aparece en las famosísimas bodas de Camacho, porque es una persona poderosa. Claro. Y ahí se menciona la olla podrida, o en el capítulo en donde, en los capítulos en donde Sancho Panza es gobernador. Tenemos llamadas del público. Josefina Yera, nuestra amiga Pina, dice, qué programa tan estupendo. Lo van a subir a YouTube, comenta, por favor no corten la música. No, Pina, no, la anterior ocasión que estuvo con nosotros, Eduardo, nos reportaron esto, que al subirlo a YouTube se quitan la parte musical y fue una pena, nos da mucha pena, una disculpa, pero nosotros no lo hacemos. Automáticamente cuando en YouTube se detecta que has utilizado musicalmente algo que tiene derechos de autor, lo retiran. Y esto es lo que pasa. Entonces, eso fue lo que ocurrió, pero bueno, esperemos que no haya en esta ocasión el problema. Por favor, nos dice Pina, bueno, aquí está, lo vamos a subir. Margarita Loera, felicito, un gran programa, ya sé qué pedir si viajo al Mediterráneo. Duelos y quebrantos. Pedro Pérez Fragoso, felicito el programa. ¿Dónde busco la receta de salpicón? Eduardo, por favor, comparte la receta. Bueno, el salpicón aquí en Jalisco se utiliza muchísimo. Y seguramente sabes la receta, Eduardo. A ver. Básicamente, el salpicón que comía don Alonso Quijana es alguna carne que hubiera sobrado de la olla del mediodía, ya estaba cocida, se picaba, ojo, no se deshebra. Y normalmente, de la parte de la res en España en la época, lo que se comía era el morcillo, que es la parte baja del chamorro. Porque aquí ¿Sí? morcilla es otra cosa. Es otra cosa, no. Era el morcillo, la parte baja del chamorro. Se pica la carne, se mezcla con cebolla picada y simplemente se decora con aros de cebolla y se le pone un aliño de aceite de oliva, vinagre, sal y pimienta. Hay quien pone también en pequeñas tiras la zanahoria encima, Sí, para adornarlo. Acá pero en Jalisco, allá no. En
para la mesa de don Alonso Quijana, y que en las noches, bueno, de hecho, no existía, aún en las haciendas grandes, no existía propiamente la habitación comedor. Sí. Se comía donde se estaba en la casa en el momento del alimento. Qué pena me da despedir el programa, Bueno. porque yo seguiría conversando con Eduardo y estoy segura que ustedes también, pero es el momento de despedirnos. Muchas gracias, ingeniero Trujillo, muchas gracias a Víctor Hugo Barbosa, el Barcha, Ángeles Rodríguez, que hace posible este programa. ¿Quién más está hoy? Hoy no está Diego de Luna con nosotros, que ya lo corrimos, dice el Inge. Al equipo, gracias. Y en nombre del equipo, todos nosotros le decimos gracias por su atención. De manera especial a Eduardo Arámbula, que ha estado con nosotros, despertándonos nuestro apetito y con ello el amor a la vida. Amigos, es todo por hoy. Gracias. Mañana estaremos con ustedes hablando de cine. Así que hasta entonces, buenos días. Por tu compañía, hoy en nuestro programa A las 9 con usted. Gracias.